puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Isaías 57 desde el 3, ya lo tiene. Mas vosotros llegaos acá, hijos de hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldes, generación mentirosa? Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Sigamos. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré yo de castigar estas cosas? El 7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y el 8 dice: y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y enchachaste tu cama e hiciste con ellos pactos, amaste más su cama donde quiera que la veáis. Pero vamos a leerla en un lenguaje contemporáneo, ¿les parece? Dice: pero ustedes vengan acá, hijos de brujas, descendientes de adúlteros y de prostitutas. ¿Yo qué cambia el españolete? ¿De quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua, hijos de pecadores mentirosos? Rinden culto con gran pasión a sus ídolos, debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Sus dioses son las piedras pulidas de los valles. Ustedes le rinden cultos con ofrendas líquidas y ofrendas de grano. Ellos son su herencia, no yo. ¿Creen que todo esto me hace feliz? Ustedes cometieron adulterio en cada monte alto, allí rindieron culto a los ídolos y me fueron infieles. Y el versículo 8 dice: has puesto símbolos paganos en los marcos de las puertas y detrás de ellas. Me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables, dice aquí. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Entonces les hablaba que esto claramente revela las prácticas que hacen los santeros. Les hablaba algo que yo he vivido en Cuba y les explicaba cómo detrás de las puertas, ¿sí?, colocaban los anacos con los huesos, ¿sí? Pero yo, antes de hablar más de la santería, como quiero hablarlo esta noche, quiero hacerles como una introducción de cómo llegó la idolatría, ¿sí? Porque la idolatría nace, ¿sí? Hay un libro de una persona de apellido Woodruff, ¿sí? Y este hombre habla como Babilonia, la madre de todas las idolatrías. Y Babilonia quedaba, ¿sí?, en el valle del río Tigres y el río Éufrates. Ahí en ese valle que se forma, ahí quedaba Babilonia.
Y Babilonia es considerada la madre de la idolatría pagana, ¿sí? O sea, todas las idolatrías, cuando uno lee sobre la idolatría y lee otras culturas, todas vienen de Babilonia. ¿Sí? ¿Cuántos saben que hubo un diluvio, hubo un arca y quedó anclada en el monte Ararat? Eso es en Turquía. Y allí bajaron la familia de Noé con sus hijos, y algunos se asentaron entre el río Éufrates y el río Tigris, y allí, ¿sí?, es donde nació la idolatría. No quiere decir que estos hombres la llevaron, no, los hijos de Noé, pero hoy yo sí les voy a contar cómo nace la idolatría para que usted entienda cómo nos llegó a nosotros América, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde vamos a encontrar cómo nace también la santería, ¿sí? Entonces, hablando de que Babilonia, que era un lugar en donde se movía la idolatría de una forma muy fuerte, pero muy, muy fuerte, ¿sí? Y yo quiero que usted recuerde, ¿sí?, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Can, Sem y Jafet, ¿sí o no? Sucede que Can, ¿sí?, fue el que vio a su papá, vio su desnudez, y por eso fue una maldición, su papá le envía. Y Can es el que va a vivir posteriormente en África. La palabra Can significa cara quemada. O sea, Can es negro, ¿sí? Y ahí es donde nace toda esa religión y toda esa comunidad en África, ¿sí? Pero este Can tiene un hijo que llama Cus, ¿sí? Y Cus tiene otro hijo que llama Nimrod. Cuando uno lee en la Biblia estos tres nombres fueron los que generaron en Babilonia la idolatría. Y ahí es donde nace todo lo que hoy se conoce como idolatría en el mundo entero, ¿sí? ¿Cómo llaman? Nunca se le olvide: Can, Cus y Nimrod. Tienen soportes bíblicos, cuando deseen lo buscan y lo googlean y pueden leer sobre ellos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces nosotros encontramos que en esa zona de Babilonia, en ese valle de Babilonia, ¿sí?, hoy por hoy en ese valle queda Irak, ¿sí? Quedan esas zonas de esos países bélicos, quedan en esa zona ahora. ¿Han escuchado hablar alguna vez de los jardines colgantes de Babilonia? Que eran una de las grandes maravillas de la humanidad, ¿sí? Ahí vivía Saddam Hussein. Y cuando los gringos fueron a matar a ese hombre allá, acabaron con los jardines colgantes de Babilonia y acabaron con esa maravilla. Pero allí en esa zona fue donde nació la idolatría, que es lo que quiero que les quede claro a ustedes. Entonces, estamos hablando que Can representa África, Cus se representa a Etiopía y Nimrod se representa a Babilonia. Y ellos tres se reúnen en esa zona de Babilonia y ahí empiezan a nacer lo que hoy podemos llamar la idolatría, que nos llegó a nosotros hasta acá. Roma, ¿sí? Ahora vámonos para Roma, ¿sí? Roma en su época conquistó el mundo, ¿sí? Y los romanos tenían algo, era que los romanos tenían la cultura de los griegos. Entonces todos estos dioses griegos eran los que llevaban los romanos con ellos, ¿de acuerdo? Y estos dioses empezaron a influir en los romanos, y cuando Jesús viene, hace su obra, pero Jerusalén es destruida, aparece un César, ¿sí?, llamado Constantino. ¿Cómo llamaba? Constantino. Y este hombre Constantino era temeroso de Dios. Y sucede que por allá, creo que en el año 40 después de Cristo, o un poquito más adelante, Constantino declara la religión cristiana como la religión oficial de Roma. Estoy hablándoles un poquito de historia, pero es importante que usted lo entienda. Entonces, cuando él declara, ¿sí?, la religión cristiana como la religión oficial de Roma, entonces
se unió lo romano, que venía mezclado de lo griego, ¿sí? Ejemplos de dioses griegos: Zeus, ¿quién más? ¿Ah? Diana de los Efesios, esta era de acá, yo estoy hablando de Grecia. ¿Quién más? ¿Ah? Poseidón, otro dios griego. ¿Ah? ¿Cómo? Venus. ¿Ah? Bueno, Afrodita, Marte, Hermes, de donde viene hermenéutica. Estos dioses griegos vienen ¿con quién? Con los romanos, ¿de acuerdo? Y en Roma estaban ¿quién? Los cristianos, los temerosos de Jesús. Pero en Roma también estaban los babilonios, que venían con sus dioses del Éufrates, ¿sí? Con Cus, con Can y con Nirro. O sea que cuando Constantino, ¿sí?, declara la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, sucede una cosa que llama sincretismo. ¿Cómo llama? Que es la unión de varias religiones. Entonces se une la religión que traían los griegos, se une lo que venía de Babilonia y se une con lo cristiano. Y ese es el primer gran sincretismo de la historia de la humanidad. Entonces allí empieza a suceder algo que a ustedes les va a sorprender, y es que los cristianos de esa época asumieron comportamientos romanos y comportamientos babilónicos y comportamientos cristianos, y empezaron a intercambiar costumbres y nombres nuevos, y es allí donde nace la palabra santos. No los santos que cita la Biblia como los convertidos y nacidos de nuevo, sino los santos que posteriormente la Iglesia Católica, ¿sí?, canoniza, y que les hablé yo que para el siglo XX habían 25,000 santos canonizados. Cuando canonizan un santo es porque ha hecho un milagro. Imagínense si la Iglesia Católica hiciera parte de la Iglesia Cristiana, todos nosotros hemos sido canonizados ya, porque a nosotros Dios ya nos ha hecho milagros. Pero gloria a Dios, no somos parte de eso. Pero lo que lo quiere decir es que esa mezcla de cultura, de religión y de costumbres llama como sincretismo. No olvide esa palabra, sincretismo. Entonces Apolos, que era un dios griego, el dios de la medicina, se convierte en San Apolinar, porque se une ¿con quién? Con los romanos, ¿sí? La diosa Brigitte, que era la hija del sol, de la poesía y de los herreros, se convierte en Santa Brígida. Es donde nacen los conventos y sus vírgenes, que eran servidoras, y se convierten en monjas. Osiris se convierte en Santa Onofrida, Marte en San Martín, Pedro en Júpiter. Eso es sincretismo, iglesia, y eso es idolatría. O sea, venimos la cadena es muy fuerte, por eso se lo quiero citar de esta manera. Entonces, es el más grande sincretismo de la historia, iglesia. Se une lo romano, nunca lo olvide, se une lo babilónico, ¿sí?, y se une, ¿qué más? Lo cristiano, ¿sí? Y posteriormente sucede algo, y es la conquista de América. 521 años llevamos de que, entre comillas, América fue conquistada, no descubierta, ¿no?, porque ya existía y tenía habitantes. Conquistada, y conquistada con barbarie. Y sucede, iglesia, que cuando vienen los españoles a América, los españoles van y toman negro de África, de Costa de Marfil y el norte de África, y de Nigeria, Senegal. Y estos negros de África que ellos traen tenían sus costumbres, tenían su religión, ¿sí?, y tenían sus dioses. Y eran dioses yorubas, nunca olvide el término yoruba. Y los dioses yoruba llaman orichas. Y sucede que ellos tenían sus dioses en sus religiones allá y en sus zonas, en sus campos.
Aún entre ellos mismos se esclavizaban, porque la esclavitud que vive el negro es una consecuencia de la misma esclavitud que ellos practicaban entre ellos mismos. Y sucede que a los negros los montan en unos barcos y los traen a América. ¿Saben cuántos negros llegaron a América? 10 millones de negros. Brasil, Guyanas, Colombia, Centroamérica, Cuba. 10 millones de negros. 10 millones de negros con sus culturas, con sus costumbres y con sus dioses. Cuando el negro llega a América, traído por el español empieza a castrar al negro en sus religiones. Entonces el negro adoraba a Changó, a Obatalá, a Yemayá, a Eleguá, a Ochosí, a Orula, a Babalúaye. Entonces el español empezó a prohibirle al negro adorar sus dioses. Entonces el negro hizo algo, y era que los españoles traían sus santos, ¿sí? ¿Cuáles santos, pastor? Pues los que salieron de Roma, ¿sí? De Babilonia y del cristianismo que se dio en ese sincretismo. Entonces traían a la Virgen, traían a Santiago, traían a San Pedro Claver, a la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Cataluña, todas sus vírgenes, ¿sí? Entonces, cuando el español iba y cogía al negro, cuando estaba adorando su oricha, entonces el negro cogía el santo oricha y lo metía debajo del santo católico. Entonces, cuando llegaba el español, el negro estaba adorando a la Virgen, o a San Pedro, o a San Francisco de Asís, o a San Nicolás. Entonces el español se quedaba tranquilo. Uy, el negro como está de bien y todo. Y ahí se da el segundo más grande sincretismo de la historia, y es donde nace la santería. Es donde Changó se convierte en Santa Bárbara. ¿Recuerdan de los abuelos que caía un rayo como hoy? Santa Bárbara bendita, decían. Póngale los cuchillos a Santa Bárbara, queme el ramo bendito. ¿Por qué? Porque los rayos hablan de Changó, y hoy vamos a hablar de eso. Ahora yo les voy a mostrar cada uno de estos santos. Entonces Babalúaye, San Lázaro. Eleguá, el divino niño. Orula, la Virgen de las Mercedes. No se le olvide, sincretismo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué hay detrás de cada ídolo? Un demonio. ¿Y los demonios qué son? Intermediarios. ¿Se acuerdan que se los dije? Un ídolo tiene un demonio. Ese demonio es un dios con D pequeña, y es un intermediario con el diablo. O sea que cuando usted adora una virgen, está adorando un demonio que es intermediario con el diablo. Está adorando un dios. ¿Por qué? Porque debajo de esa virgen hay ¿qué? Una oricha, un demonio de un sincretismo que se dio ¿dónde? En América, ¿sí? Entonces se fusionó los yoruba, ¿sí? Con la religión africana. Entonces usted encuentra en Brasil el candomblé o la macumba, encuentra la santería, encuentra el vudú en Haití. Y todo eso eran las religiones africanas que venían con sus dioses, ¿sí? Entonces en Roma el primer sincretismo, y en América el segundo sincretismo, ¿sí? Entre lo católico y lo yoruba, ¿sí? Y eso fue ideal para el negro, ocultar sus santos orichas debajo del santoral católico. Y yo le voy a hablar poco a poco a ustedes, ¿sí? De estos santos. Entonces quiero que veamos, para ir profundizando en el tema,
una presentación que tengo sobre la santería y estos santos. Entonces hay una imagen, ¿sí? Vamos a ver la primera imagen. Dice, entre la herejía y el ritual sagrado. Quiero decirles algo, todo lo que van a ver esta noche en esas imágenes es real de la santería. Fotos tomadas de los altares, de las investigaciones que se lograron hacer. Aún por personas que se convirtieron al cristianismo y nos ayudaron para tener este material. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes conozcan un poco, ¿sí? Y vamos a ver a Eleguá, ¿cierto? Que es el niño de la Tocha o el mismo San Roque. Estamos hablando de sincretismo, ¿cierto, iglesia? ¿Cuál es el nombre original de Eleguá? Tata Eleguá. ¿Cuál es la función y el poder de ese demonio? Engañador, el que controla el cruce de los caminos, puertas de entrada, y es el mensajero de los dioses de la santería. ¿Cuáles son los castigos que tiene? ¿Sí? Los castigos son que se rompe todo lo que concede, pide animales, depende del caso. El sincretismo ya lo vimos, ángel de la guarda, niño de la Tocha y San Roque. La argolla y los collares son shakiras rojas y negras, son las que le ponen a los niños cuando los llevan al chamán para que no les hagan ojo. ¿Han visto la manito chiquita con las shakiras negras y rojas? Ese es un collar de Eleguá. ¿Y sabe qué es Eleguá? Un duende. ¿Y cuántas veces la gente no ha adorado a San Roque? Ahora, yo les estoy hablando de los castigos. Y les estoy hablando de algo que yo aprendí en Cuba. Estoy hablando de primera mano. Porque si no le cumple con las ofrendas, te ataca. Si no le cumples con los dulces, con el carrito, te ataca. Y el babalao le dice a uno, ve y coge una piedra del río, la que más te guste, y haz una libación con ella, como dice el texto. Úntala con aceite, ponle ojitos, caritas, y ese va a ser tu Dios. Y uno le empieza a poner ofrendas, carritos, la manzanita, y a echarle miel de abeja y a echarle de todo. Y sucede que con el tiempo nacen piedritas. No sé cómo sucede. Eso es demoníaco. Y el día que dejas de adorarlo te ataca. Pastor, entonces usted lo atacó. Sí. Sí me atacó. Yo los conté un día, pero los voy a contar otra vez para que quede en el audio también. Una noche yo ya era cristiano, pero era un bebé espiritual. Y yo tenía un camarote, me acuerdo después de la ruina en que quedé. Un camarote, un nochero y media barra, una discoteca que me había quedado. Un plato hondo, un plato pando, un pocillo, un plato pequeño, una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Con eso quedé, casi llegué a la iglesia. Y una noche estaba en mi camarote durmiendo cuando vi que algo pasó a medianoche y yo me quedé ahí mirando así para la puerta del baño. Yo vivía en un garaje enseguida de la iglesia. Cuando sentí que eso que pasó estaba parado en el nochero y yo realmente ni miré, pero sucede que eso que va en el nochero brincó, me pegó en la mano y pegó en la pared y empecé a escuchar grillos. Y en ese momento quedé sentado en la cama y la boca empezó a moverse sola y empecé a hablar en lenguas, pero yo no controlaba. Pero cuando uno ora en lenguas uno controla a veces su lenguaje, pero no, la boca se movía sola. Estaba asustado, estaba paniqueado y la boca era orando en lengua sola. Y yo ahí sentado, Señor, ¿esto qué es? Hasta que dejé de hablar así, reaccioné y Dios me dijo, un Eleguá, un duende. Bueno,
Como pueden saber, no dormí esa noche. Pasó una noche, 2 noches, pasaron 8 días. Yo para llegar a ese garaje solo a medianoche. No, hermano. Y llegaba y me sentaba en esa cama. No. Y como a los 8 días con esas ojeras, y me senté en la cama y me empezó a dar como rabia. Yo quiero dormir, pero tengo miedo. Me puse a leer la Biblia, a orar, y me fue dando como celo, ¿no? Como rabia, y empecé a desafiar ese duende. Y aparecete pues el igual que yo no te tengo miedo. Y salí que yo no te tengo miedo, y empecé a declarar la palabra y todo lo que Dios me hablaba, que no nos había dado espíritu de cobardía ni de temor. Y allí me convertí en guerrero espiritual. Hasta ese día me molestó ese duende y hasta el sol de hoy. Y a veces el diablo quiere molestarme, los demonios, y yo me levanto a hacer guerra porque me da como celo. Si usted le coge miedo, lo acaba. Porque el miedo es el alimento de los demonios. Pero si usted sale con poder, el poder que le da Dios, usted se vuelve un conquistador. Amén, iglesia. Sigamos. Obatalá. ¿Sí? Normalmente Obatalá llama tiembla la tierra. ¿Cuál es la función y el poder? Es el Padre de los santos, la fuente de la energía y la sabiduría, pureza, paz y tranquilidad. ¿Cuál es el castigo? Ceguera, parálisis y nacimientos deformes. ¿Cuál es el sincretismo? Nuestra Señora de las Mercedes. Son las shakiras blancas y se le ponen margaritas. Voy a ir contando historias. Creo que esta la conté el otro día, pero vuelvo y la cuento. Un día estábamos orando por una chica en un culto. Yo no era pastor todavía. Y cuando le puse la mano así en la espalda para orar por ella, me dio un cólico, como el que tenía ahora allá afuera. Y yo dije, ve. Y le dije, ¿Tú estás enferma? ¿Tienes algo? Y me dijo, sí, es que fui al médico y me están investigando un tumor que tengo, una masa, a ver si es cáncer o qué. Y yo le dije, uy, ¿cómo? Vamos a orar, y empecé a orar por ella. Con otros líderes, pues de la iglesia éramos líderes. En el tiempo del ministerio juvenil Punta de Lanza, uno de los mejores ministerios que ha dado esta ciudad, donde nacieron cualquier cantidad de pastores y entre ellos yo. Y sucede que la muchacha empezamos a orar y me dijo, pastor, mira que ahí mientras orábamos por ella, mi mamá me contó que cuando yo hice la primera comunión me vistieron de virgen y me consagraron a la Virgen de las Mercedes. Y aquí dice que uno de sus castigos es la deformidad. Y yo le dije, ya la tenemos, vamos a orar. Y empezamos a quebrantar la atadura en esa chica y esa consagración. Me cuenta ella después, porque todavía es líder en la iglesia donde estaba. Y sucede que cuando fue al médico a que le revisaran el tumor y la masa, había desaparecido. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la mamá, por ignorancia, la consagró a la Virgen de las Mercedes, a Obatalá, y Obatalá estaba reclamando el derecho de esa muchacha. Porque eso es igual cuando usted le consagra a su hijo a Dios. Cuando usted le consagra un hijo a Dios, desde el cielo Dios sabe que es de él, pero también el diablo sabe que es de Dios. Pero si un papá por ignorancia consagra a un hijo a un demonio, el diablo sabe que es de él y reclama derecho sobre él. ¿Cuántos no llevaron al niño a que le curaran el ojo? A que lo pasaran por fuego. ¿Cuántos no fueron a hacer brujería y a hacerse cosas? Y a consagrarle su vida a los santos, a los demonios, a los orichas. Y ellos tienen todo el derecho de reclamar. ¿Por qué? Porque usted le autorizó y le dio permiso para eso. Hay que cortar con eso. Sigamos. Changó, Santa Bárbara. Nací Tete Rayo Sarabán, en el original Yoruba. ¿Qué hace Changó? Controla los truenos, iluminación el fuego y es un guerrero divino. ¿Cuál es el castigo?
muerte y suicidio con fuego. Sincretismo Santa Bárbara, chaquiras rojas y blancas. En Cuba hay una historia real de un músico llamado el Nené Alfonso, conguero de la orquesta Iraquere, el conjunto Iraquere, la orquesta de jazz más importante de los años 80 en el mundo. Y ese hombre estaba tocando las congas en su casa y le dio combustión instantánea, se prendió en fuego y murió quemado en la mitad de la calle. Changó cobró con fuego el no haber dado la ofrenda. ¿No has escuchado la canción por ahí que con los santos no se juega? ¿Usted qué cree? ¿Que usted le dio permiso al demonio o al diablo o a los santos para que le hicieran un favor y después no les va a pagar? Ellos cobran. El único que bendice y hace milagros y no cobra es Dios, Jesús y su Espíritu Santo. Cobran. Por eso tienen poder y tienen consecuencias. Seguimos. Ochum. Y voy a ir hablando paralelo a esto de la música. Porque ¿cuántos no se bailaron que iba Changó? Santa Bárbara de Celina y Reutilio. ¿Cuántos no se bailaron San Lázaro? ¿Cuántos no se bailaron Changota Beni? ¿Y qué estaban cantando? Que bajara Changó. Cambiosila Changó, adoraciones a Changó. Y esta es Mastesa, ¿no? ¿Cuántos no bailaron Caridad, hija de Ochum? De Sergio Rivero. La música ha estado permeada de la santería más que cualquier cosa, y más en esta ciudad como Cali. Ochum, Chola Huenque, controla el dinero, el amor y realiza matrimonios y protege los genitales. Castigos, contienda social y doméstica. ¿Cuál es el sincretismo? Nuestra Señora la Caridad del Cobre, la patrona de los cubanos, chaquiras blancas y amarillas. Yo estuve allá, yo fui al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Si usted viera todos los milagros, es como ir al Milagroso y ver todas las muletas que llevan y todo, así es allá. Yemayá, ¿sí? Baluandé, Madre de los Santos, maternidad, diosa de la mar. ¿Con qué castiga? Con dificultad respiratoria y ahogamiento. ¿Sí? ¿Cuál es su sincretismo? La Virgen de Regla. En La Habana, cuando uno entra por la bahía de La Habana, al lado izquierdo de La Habana hay un montículo y ahí está la Virgen de Regla. Y cuando la gente adora a Yemayá no puede bañar en el mar porque los ahoga. Chaquiras blancas y azules. Babalú Aye, San Lázaro. Yo he ido a casas donde San Lázaro está en la puerta. Un viejito allí con un bastón y unos perros. Y la gente la tiene como arte y es un berraco demonio. Discúlpenme en el término, les pido perdón con lo de berraco, son muy caleños. Ahí está el demonio. Así grandote los he visto en las puertas. Con un sombrerito, un bastoncito y el perrito allí. Y con los pies subidos porque tiene las piernas llenas de llagas. El tatá, queñeñé, tatafumbí. Función y poder, patrón de las enfermedades y de la piel y de los huesos. ¿Con qué castiga? Con lepra, con gangrena y con dermatosis. El sincretismo, San Lázaro, argollas y collares, chaquiras blancas y púrpuras. La chica que me ayudó a mí con todo esto, con las fotos y todo, la llevamos a encuentro. Dios la hizo libre. Y miren, iglesia, cuando Dios la hizo libre le dio varicela. Y ella dijo, es un castigo de San Lázaro. Hasta que Dios rompió todas las ligaduras
porque su papá, que era santero, la había consagrado a ella la santería, pero Dios la liberó y a través de ella trajo libertad sobre mucha de su familia y se convirtió al Señor. Ogún, Sarabanda, muchas discotecas tienen ese nombre. Guerrero divino, dueño de todos los metales y las armas. Castigo, la muerte violenta. El sincretismo, San Pedro, chanquiras verdes y negras. Aquí en Cali hace algunos años me di cuenta que estaban adorando a Ogún los sicarios. Ojo con lo que le voy a decir. Estaban adorando a Ogún. Y los sicarios iban a un altar que habían hecho aquí en la ciudad, ponían las pistolas y las armas y se las consagraban a él, y después se iban a matar gente como ofrenda a Ogún. Y cuando yo hablé con un amigo de la fiscalía, me decía aquí que mira, oremos, un amigo cristiano, porque están apareciendo gente muerta, inocente, porque a veces aparecen muertos y es porque son problemas de narcotráfico, robos, hurto, pero gente inocente que no tiene antecedentes criminales. Y cuando investigamos un poquito más con amigos que tenemos, era que estaban adorando a Ogún en esta ciudad. Sigamos. Orula, San Francisco de Asís, el Tatafundé, Cuatro Vientos le dicen, la diosa de la sabiduría y la adivinación. Los castigos, ¿con qué castiga? Con maleficios y destruye la tranquilidad de los hogares. Chaquiras verdes y amarillas. En el tiempo del narcotráfico, aquí en los años 80, empezó a ponerse de moda esa chaquira amarilla y verde. Aún mucha gente anda con ella por ahí. Los narcotraficantes la usaban, aún la usaban con unas barras de oro y las bolitas allí metidas. Y le hacían ofrecimientos a Orula para que los guardara y los protegiera y la droga pasara a Miami. Por eso esa droga, esa plata que llegó en esa época llegó maldita y por eso trajo una crisis fuertísima económica en el año 2000. Miren los altares, sigamos. Ahí ven la manzana, los dulces, el ron nunca falta, el tabaco. Mire, iglesia, en Cuba me decían, uy viejo, aquí que va a haber un toque a Changó, ¿por qué no vas a ver qué te dice el santo? Yo no puedo ir por allá, no. Como cosa de Dios, Dios nunca me permitió ir a un toque, pero vi alguna vez algunos por video y la gente me contaba cosas reales. Y sucede que cuando hacen el toque a Changó o a un toque a cualquiera de ellos, la gente que está allí visten una mesa y ponen ahí los alimentos que le gustan a ese oricha, ¿sí? Entonces ponen ron, tabaco, comida, les matan carneros, hacen ofrendas de sangre. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces el santo baja y se posesiona de alguien allí. Entonces el santo comienza a comer, a fumar, a beber y a tener sexo si quiere tener sexo. Y cuando termina se va. Y le habla a la gente y la gente le cree. Y a veces la gente prefiere eso que a Dios. Un cuerpo que se presta para que un demonio entre en él y satisfaga sus necesidades es un cuerpo que queda maldito y contaminado. Están viendo las ofrendas, ¿no? Sigamos. La música. Vea, un trabajo consagrado a la santería. El licor. Este licor lo estuvieron vendiendo aquí la industria de licores del Valle, llamaba Santero. Y ahí en ese recuadro pequeñito usted ve la cara del Eleguá. ¿Y cuánta gente se clavó el ron Santero y era consagrado? ¿Sí? A el Eleguá, un duende. Mírelo ahí. Nuevo ron Santero. Elija bien al santero, dice. Y ahí ve al santero vestido de blanco,
con las caracolas para hacer el registro. Ritos y ofrecimientos reales. Muy normal en los cementerios se encuentran las gallinas sobre tumbas. Aquí vemos un babalao, ¿sí? Haciendo un despojo. ¿Ven al fondo, sí? El altar, ¿ven al fondo del altar? ¿Ven la cazuela? ¿Ven el altar al fondo? Ahí está el muerto. Ahí tiene un padrino, ahí tiene unos huesos de muerto, que es el que acompaña. Miren, hermano, eso es demoníaco. Por eso se los quiero mostrar. ¿Usted cree que eso es divino? ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere que adoren? Miren los altares. Y el que se come esa comida queda contaminado. Eso es lo que decía el apóstol Pablo: no pueden comer de esa comida ofrecida a los ídolos. Usted no puede volver a comer sin orar, sin consagrar sus alimentos, sin cubrirlos con la sangre de Jesús. Usted no sabe esa comida a quién se la han consagrado. No le estoy diciendo no vuelva a comer. Eso nos tocará en el cielo. Pero para eso Dios dejó su sangre y su poder y la oración, para santificar los alimentos que consumimos. Lo que le gusta. Hay estudios para que la gente estudie sobre santería. Y estos son otros elementos. Los collares, los libros. ¿Qué opina, iglesia? ¿Tenemos o no tenemos razón? Ahora yo quiero invitarlo al libro de Mateo 6:23. Mateo 6:23. Dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Pues yo quiero leerle la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice: pero si tu visión está nublada, por eso Dios me llevó a orar para que le quitara la nubiosidad o nublosidad de sus ojos. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. El primer seminario de santería que yo di, agosto 31 del año 2000, ¿saben cómo llamó? Santería, densa oscuridad. Es la primera vez que hice un ayuno larguísimo y Dios se glorificó. Me acuerdo tanto que en la iglesia aparecían en el piso tiradas cosas que la gente soltó allí. Y yo quiero hablarle de eso. Quiero hablarle de las consecuencias de practicar la santería. Cuando se practica la santería, la ruina es inminente, iglesia. El que practica la santería queda estéril. Estéril su vientre, estéril la tierra. Ustedes han leído sobre Haití, han leído sobre Cuba, Venezuela ahora. En Venezuela la santería tiene otro nivel, ¿sí? Guaycapuro, María Leonza, el Negro Felipe, la Montaña del Consorte. Y ahora se une con la santería cubana porque hay mucho cubano en Venezuela. Y esos venezolanos han venido a Colombia, pero han venido también con su religión y con su cultura. Hay que bendecirlos porque la Biblia dice que tenemos que ayudar al extranjero, pero tenemos que cuidarnos ¿de qué? De sus costumbres, de sus religiones. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios?
Y sucede que el pueblo de Dios, ¿cómo se contaminaba? Cuando se encontraba con otra cultura y esa otra cultura adoraba a otros dioses y ellos terminaban adorando a esos dioses. Nosotros no podemos permitir que otras culturas nos roben la presencia de nuestro Dios. Tenemos que protegernos de la influencia de la santería, de la influencia de la idolatría que tienen otras culturas. ¿Cómo castiga a Dios la idolatría? Oseas 4:12. Dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaban e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, ¿sí? Cuando la Biblia dice por tanto, Dios está diciendo: te voy a castigar. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Usted sabía que una persona que practica la idolatría, una persona que practica la brujería, la santería, la hechicería, lo más probable es que sus hijas y sus nueras se vuelvan prostitutas y se llenen de inmoralidades sexuales como un castigo de Dios por usted haber sido también prostituto y fornicario, porque cuando Dios ve a una persona adorando ídolos es como si fuera prostituto y fornicario, porque dejó de adorar al verdadero Dios para adorar un ídolo. Entonces Dios dice: listo, entonces con tus hijos te voy a castigar. Entonces las señoras: pero pastor, el Señor, pero pastor, ¿por qué mi hija me salió así? En el pasado usted hizo cosas. En el pasado sus abuelos hicieron cosas. Y cuando leímos el primer versículo de Éxodo 20, dice que Dios castiga el pecado sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso lo hablamos un día aquí. La cuarta generación soy yo, la tercera mi papá, la segunda mis abuelos y la primera mis bisabuelos. O sea, que estamos hablando de pecados que nos vienen desde hace más de 90 años. Dios castiga en los hijos. Usted tiene que dejar de hacer eso y decirle a la gente que sabe que lo está haciendo, que si no lo deja de hacer va a haber ruina, va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber miseria, va a haber esterilidad, va a haber muerte, va a haber prostitución, va a haber fornicación. Voy a mostrarles algo que es... Dios es muy bello. Esto que tengo aquí yo es, dice, Ministerio del Interior, Secretaría General, por la cual se rechaza la solicitud de personería jurídica especial. 18 de diciembre de 1997. Voy a leerle algo, porque así es que debe predicar uno. Que el artículo 5 de la ley 133 de 1994 preceptúa que no se incluyen dentro del ámbito de la aplicación de la presente ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo y las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. Y después en la Constitución del 93, creo, perdón, me corrigen, la otra Constitución, ¿cuándo fue? ¿91? Sí. Este artículo se reafirmó. O sea que nadie puede practicar en Colombia una religión donde se adore a Satanás. Dios es bello, Dios cuida a sus hijos y su tierra. Por eso cuando este hombre que tiene ese altar o esa iglesia aquí en Montenegro, Quindío, donde adora a Satanás, le aplicaron la Constitución colombiana. Pues esto que yo tengo aquí
Es la respuesta a una solicitud de personería jurídica, ¿sí?, a la iglesia Yoruba de Colombia, porque ellos pidieron al Estado ser reconocidos como iglesia. Y el Estado les contestó. Dice que las actividades de la entidad Iglesia Yoruba de Colombia son ajenas a la religión en el sentido del parágrafo anterior, debido a que sus estatutos hacen relación fundamentalmente a ordenar y formar nuevos sacerdotes del Ifá, padre de los secretos, conformar un museo precolombino, asistir a sacrificios de los animales, estar conformado por un consejo de administración por babalegos, casta de adivinadores, santeros y aleyos. Resuelve el Ministerio del Interior rechazar la solicitud de personería jurídica especial a la entidad Iglesia Yoruba de Colombia. Cuando uno investiga, Dios le revela. ¿Por qué se la negaron? Porque dentro de sus prácticas hacen cosas psíquicas, parapsíquicas y adoran a Satanás y practican el satanismo, porque detrás de esos demonios se termina adorando a Satanás. Entonces la gente empieza con llevando la ofrenda a Changó, después llevándole la gallina, después llevándole el animal. Aquí lo hicieron ellos hacen esas prácticas. Después el cabrito, después la vaca y después pide humanos para alcanzar niveles espirituales satánicos, para desdoblarse, para viajar por los aires, para tener poder y conquistar a través del mal. ¿Qué hay que hacer, iglesia? ¿Qué hay que hacer? ¿Es pecado esto? ¿Le queda alguna duda a usted que la idolatría es pecado? ¿Le queda alguna duda esta noche de a dónde lo quiere llevar el enemigo a usted? Nosotros como iglesia tenemos que quebrantar la idolatría por nuestro bien y por el bien de nuestras futuras generaciones. Esta noche nosotros vamos a orar. Vamos a pedirle perdón primeramente a Dios, como empecé al principio con Oseas, porque hemos sido sacerdotes, hemos sido santos, pero hemos sido indiferentes ante el pecado de la idolatría, porque no hemos hablado con poder de esto a otros. Y por haber callado es que están apareciendo en los cerros tutelares la cantidad de brujería y hechicería en Pance, en los cementerios. Esas fotos que yo puse allí de los cementerios, es de los cementerios de aquí, en donde van y hacen sacrificios y ofrendas y todo. ¿Qué estamos haciendo? Hay que pedirle perdón a Dios por el pecado de idolatría que se está cometiendo desde el pasado, por la ignorancia a veces de hacer cosas. Yo lo digo, ustedes no se imaginan cuánto he llorado el pecado yo de haber practicado santería. Que Dios me guardó, no fui y me bajé el santo, no me bañé en sangre, no llegué a otros niveles, gloria a Dios. Pero me tocó llorarlo. Y para la gloria de Dios hoy estoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Hay que confesar el pecado, hay que romper con estas prácticas. Me gustaría que viniera ya el grupo y hay que descontaminarnos, hay que profetizar en contra de esta gente, porque Dios está advirtiéndonos. Vamos a leer Ezequiel 11 del 19 al 21 mientras viene el grupo. Ezequiel 11, 19 al 21. Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos,
y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. 21. Mas a aquellos cuyo corazón ande tras el deseo de sus idolatrías, con esta palabra yo me libro de responsabilidades con ustedes y los que nos están oyendo por la radio o oyendo esta prédica, porque yo les estoy leyendo una palabra que Dios ha mandado hoy. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, o sea, aquellos que después de esta palabra y esta prédica sigan practicando esas cosas, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. O sea que Dios mismo va a venir y te va a pegar una palmada en la cabeza. Lo que está diciendo es que si usted va a seguir con la idolatría, Él va a hacer que esa misma idolatría venga sobre su cabeza. O sea, que el baldón vuelva sobre la cabeza. Y así vamos a orar hoy, para que el baldón vuelva sobre la cabeza de los santeros, de los brujos, de los hechiceros. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, tía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.